encanta la música, oye. Y me encanta el canto gregoriano, esto que estamos escuchando. Y fíjense que esto no tiene autor. Y cómo cantan, cómo se elevan sus voces. Y el eco del arco de las iglesias hace como los micrófonos. Es muy seductora la Edad Media, para mí, por ejemplo. Esto de la alta Edad Media, los años 500 después de Cristo. Me gusta imaginarme cómo era la vida en esa época. Y de repente la comparo con la vida que tienen todavía algunos campesinos en nuestro país y en nuestro continente, ajenos al desarrollo, ajenos a las tecnologías que da la electricidad, por ejemplo, o el agua corriente, que tienen que ir todavía a los esteros a recogerla, el cultivo con arados de palo y a mano. Eso me recuerda, y me imagino que así eran pues los sacerdotes que trabajaban la tierra, que desbrozaron enormes bosques en Europa y con esa madera, con esas herramientas absolutamente primitivas, hicieron tablas, hicieron los maderos para las chozas en las cuales vivían. Estos eran todos sacerdotes, y yo no sé cómo, porque caído el Imperio Romano se perdió toda la tecnología que había, porque Roma y grandes ciudades como Lutecia, París, por ejemplo, tenían cosas bellísimas. Se perdió la tecnología del vidrio, por ejemplo. Se rompieron las carreteras y los puentes, los acueductos se quebraron y ya llegaron los invasores del norte de Europa y se perdió toda aquella cultura. Quienes la recogieron de alguna manera fueron los cristianos, porque los cristianos ya eran una religión aceptada por el imperio romano. Y pues arrancaron seguramente huyendo de las hordas bárbaras, que se llamaban bárbaros, porque como nadie les entendía lo que hablaban, decían bárbaro, hablan con bárbaro, y de ahí viene el término bárbaro. Entonces estos grupos de monjes se fueron a los bosques de Europa y los talaron, hicieron agrícolas sus tierras, crearon hospitales, los lazaretos, en recuerdo de Lázaro, pues, del Lázaro bíblico. Se preocuparon de la herbolaria, de esta música, pues me trae eso, esas imágenes de monjes guardándose las hierbitas que recogen en el campo en sus capuchones a la espalda, poniéndolas a secar a la sombra, dándolas como té a las personas que se fueron acercando a ellos, creando los primeros pueblos, porque se crearon en torno a los monasterios los pueblos y los castillos de los señores, y así se crearon las ciudades. Todo esto me trae esta música que estamos escuchando, esta experimentación, porque quién sabe fue así. Lo único que sabemos es que a la Edad Media se le llamó las Edades Oscuras, y se llama Edad Media porque media entre la caída del Imperio Romano y el Renacimiento. Pero Edades Oscuras era como una matriz, la Edad Media, una matriz que albergó todo el conocimiento, que se salvó de la destrucción del conocimiento clásico. A Platón lo conocimos porque se guardó en esos monasterios tan primitivos en los que estoy imaginando. Y las tecnologías, las técnicas. Hubo monasterios que se dedicaron solamente a resguardar el conocimiento. Y yo me permitiría recomendarles una película muy linda, basada en una obra de Umberto Eco, que se llama En el nombre de la rosa. Ahí estaban
los sacerdotes iluminando los textos que se guardan y a los que acudimos todavía para refrescar determinada información que necesitamos. Mira